El viento de la ciudad no tenía piedad. Cortaba el aire como un cuchillo de cristal, colándose por las costuras gastadas de su único abrigo. Sofía Reyes caminaba entre gigantes de acero y concreto, edificios que arañaban un cielo indiferente a su dolor. Con 8 meses de un embarazo que los médicos llamaban de alto riesgo, cada paso era una batalla. En su bolsillo, arrugada pero intacta, guardaba la única ecografía de su bebé, un pequeño fantasma en blanco y negro que era su única razón para seguir respirando. La habían despedido, la habían abandonado, su propia familia le había cerrado la puerta en la cara. Ahora, la ciudad era su hogar, y el hambre era su única compañía. El albergue estaba lleno, otra noche más bajo las estrellas crueles de una metrópolis que no tenía espacio para los caídos. Las contracciones comenzaron como un susurro, una advertencia sorda en la parte baja de su espalda, pero ahora eran garras afiladas que se aferraban a su vientre, robándole el aliento. Se apoyó contra la pared fría de un banco, el granito pulido sintiéndose como un bloque de hielo contra su piel. La gente pasaba a su lado, un torrente de rostros anónimos y abrigos caros, absortos en sus teléfonos, en sus destinos, en todo menos en la mujer que se doblaba en silencio. Ella no era una persona, era una sombra, una parte del paisaje urbano que se aprende a ignorar. Cada punzada de dolor era un recordatorio aterrador. Estaba sola, a punto de dar a luz en la acera, como un animal herido, invisible para un mundo que corría demasiado rápido para detenerse. En su mente, las voces de los que la habían rechazado resonaban más fuerte que el tráfico. La voz del padre de su hijo, llena de pánico y excusas, diciéndole que no podía con esto. La voz de su madre, helada por la decepción, declarando que había traído la vergüenza a su casa. Cada recuerdo era una piedra más en la carga que llevaba. El frío que sentía no era solo el del invierno, era el frío de la soledad absoluta, el vacío que deja el abandono. Acarició su vientre, un gesto instintivo de protección. Le hablaba a su hijo en susurros que nadie podía oír, prometiéndole un mundo que ella misma ya no creía que existiera. Era una promesa nacida de la desesperación, el último bastión de esperanza en un corazón roto. La humillación era un veneno lento. No estaba en los insultos directos, sino en las miradas que se desviaban, en los padres que apresuraban a sus hijos para que no la vieran, en el guardia de seguridad que la observaba desde la puerta giratoria de un hotel de lujo con una mezcla de sospecha y hastío. Era una mancha en la perfección de la avenida, un error en el sistema. Sofía intentaba hacerse pequeña, encogerse hasta desaparecer, pero su vientre la delataba, la hacía visible de la peor manera. No quería su lástima, no quería su dinero, solo quería un lugar seguro, un momento de paz para poder traer a su hijo al mundo sin el miedo de que su primer aliento fuera el aire contaminado de la calle. Su dignidad era un hilo frágil, a punto de romperse. De repente, una contracción la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aire y con la vista nublada. Sus rodillas se doblaron. El pánico, puro y animal, se apoderó de ella. No era el miedo a su propio dolor, sino el terror de caer, de golpear su vientre contra el duro concreto. En ese instante, su mundo se redujo a un único instinto: proteger la vida que llevaba dentro. Todo lo demás desapareció. La gente, los ruidos, el frío. Solo existía esa necesidad primordial, esa fuerza de madre que surge de las profundidades del alma. Extendió la mano, a ciegas, buscando cualquier cosa, cualquier apoyo para no derrumbarse. Su mano se cerró con una fuerza desesperada sobre lo primero que encontró: el brazo de un extraño que caminaba con prisa. El brazo que sujetó era firme, cubierto por la tela más fina que sus dedos habían tocado jamás. No fue una elección, fue un ancla en medio de una tormenta de dolor que amenazaba con hundirla. La contracción le robó la vista, transformando el mundo en un remolino de luces y sombras. En ese instante de ceguera, su mano se disparó como un resorte, buscando cualquier cosa sólida para evitar que su cuerpo y el de su hijo se estrellaran contra las baldosas heladas. El agarre fue torpe, desesperado, la fuerza de una madre aterrada canalizada en la punta de sus dedos. No vio el rostro del hombre, solo sintió la solidez de su presencia,
un pilar involuntario en su mundo que se desmoronaba. Para ella fue un acto de salvación. Para el mundo, el principio de un crimen. Damián Ferrer sintió el tirón brusco y violento en su brazo. Su mente, inmersa en una llamada que definía el futuro de un rascacielos de $100 millones, registró la interrupción como una agresión directa. Se giró con la furia helada que lo caracterizaba en las salas de juntas, sus ojos fijos no en la persona, sino en el obstáculo. «¡Suélteme!», espetó, su voz un látigo de hielo que cortó el aire. Se zafó con un movimiento seco, casi arrojándola al suelo. No vio su vientre, no vio el pánico en sus ojos. Solo vio unas manos sucias sobre su traje de diseñador, una molestia inaceptable en su cronometrada existencia. Para él, ella era invisible, un error en el paisaje urbano que debía ser borrado de inmediato para poder continuar con lo importante. La escena no pasó desapercibida. Una pareja bien vestida que salía de una boutique de lujo se detuvo, sus rostros una máscara de desaprobación y asco. «¿Has visto eso? ¡Qué descaro!», susurró la mujer a su marido, apretando su bolso contra su cuerpo como si Sofía fuera una plaga contagiosa. El guardia de seguridad del banco, un hombre corpulento cuyo trabajo era mantener el orden y la apariencia de normalidad, dio un paso amenazante hacia adelante. Su mirada era dura, un juicio emitido y sentenciado en una fracción de segundo. No vio a una mujer a punto de dar a luz. Vio a una delincuente, una amenaza para la paz de los que sí pertenecían a ese mundo de cristal y acero. La calle se convirtió en un tribunal, y ella ya había sido declarada culpable. Al ser empujada, Sofía tropezó hacia atrás, un gemido ahogado escapando de sus labios. El dolor físico de la contracción se mezcló con la quemadura de la humillación pública. No hubo lágrimas, no tuvo fuerzas para ellas. Sus manos, ahora libres del costoso traje, volaron instintivamente a su vientre, acunándolo en un gesto de protección desesperada. Quería gritar que no era una ladrona, que solo tenía miedo de caer, que su hijo estaba a punto de nacer, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por la vergüenza y el agotamiento. El mundo la había juzgado y ella no tenía la energía para apelar la sentencia. Se limitó a soportar el dolor, el de su cuerpo y el de su alma, mientras las miradas la apuñalaban. Era más fácil para ellos ver a una criminal que a una mujer rota. Su abrigo gastado, su rostro pálido y sus ojos hundidos por el cansancio no contaban una historia de lucha, sino de fracaso. La mente humana busca patrones sencillos, explicaciones que no incomoden, y la explicación más sencilla era que ella quería robar, quería el reloj, la billetera, algo que pudiera vender por unos cuantos billetes. Esta versión de la historia les permitía seguir caminando, sentir una indignación justa y olvidar su rostro en la siguiente esquina. Nadie se preguntó por qué temblaba. Nadie notó la curva de vida bajo su ropa. Juzgar era gratis y rápido. La compasión, en cambio, requería tiempo, un lujo que nadie en esa avenida parecía tener. Si esta historia te está tocando el corazón, deja un like y compártela. Hay demasiadas personas como Sofía viviendo una batalla silenciosa que nadie ve. Dentro de Sofía, el murmullo de los extraños se fundió con los ecos de las voces que la habían abandonado. La voz de su madre llamándola deshonra, la voz del padre de su hijo diciendo, no es mi problema. Ahora, las voces anónimas de la calle se unían al coro, acusándola de ser algo que no era. Se sintió sucia, no por el polvo de la ciudad, sino por la mancha de su juicio. El frío que la calaba hasta los huesos no era el del viento, sino el de la soledad más absoluta, la de ser incomprendida en su momento de mayor vulnerabilidad. Ella no quería su dinero, no quería su lástima, solo quería un punto de apoyo para no caer, un simple gesto humano que le fue negado y retorcido hasta convertirlo en un ataque. La mentira que habían construido sobre ella era más sólida que los edificios que la rodeaban. Una mujer embarazada, sola, con dolores de parto, se había convertido en un titular invisible en la crónica diaria de la indiferencia. Indigente, intenta asaltar a empresario. Nadie escribiría la verdad. Madre lucha por proteger a su hijo por nacer. La narrativa de la pobreza como un defecto moral
era demasiado poderosa. Sofía se apoyó contra la pared, intentando recuperar el aliento, sintiendo el peso no solo de su cuerpo, sino de todo un sistema que la etiquetaba y descartaba sin hacer una sola pregunta. Su dignidad era un hilo delgado y tenso, a punto de romperse bajo la presión de un mundo que se negaba a verla. Damián ajustó su corbata, listo para reanudar su llamada y su vida, dejando atrás el desagradable incidente. Pero entonces, un sonido lo detuvo. No fue un grito ni un insulto. Fue un quejido bajo, casi inaudible, un sonido de dolor tan puro y animal que atravesó el ruido del tráfico y el de sus propias ambiciones. Se giró, solo un poco, movido por un impulso que no comprendía. Sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez, y en esa mirada no vio la malicia de una ladrona, sino un abismo de miedo y desesperación que le resultó extrañamente familiar. Por un instante, el arquitecto de hielo sintió una grieta en su propia armadura. El mundo, por un segundo, dejó de girar. El mundo de Damián Ferrer era una sinfonía de números, contratos y acero. Cada segundo de su día estaba meticulosamente calculado para maximizar la eficiencia y el beneficio. Por eso, cuando sintió aquel agarre desesperado en su brazo, no lo registró como un pedido de auxilio, sino como una falla en el sistema, una variable no deseada que interrumpía la perfecta ecuación de su vida. Su reacción fue tan fría y precisa como las líneas de los edificios que diseñaba. Se zafó con un movimiento brusco, un gesto de desdén que no requería pensamiento. Para él, ella era solo ruido de fondo, una mancha de pobreza en el lienzo prístino de su distrito financiero, un problema que se resolvía con indiferencia y distancia. La llamada en su oído valía más que la vida entera de la mujer a sus pies. Sofía sintió el empujón como un golpe físico, pero la mirada del guardia de seguridad la hirió mucho más profundo. Era una mirada que la despojaba de su humanidad, convirtiéndola en un objeto de sospecha, en basura que debía ser barrida de la acera. Vio a la pareja elegante apartarse con un gesto de asco, susurrando palabras que, aunque no podía oír, sentía como piedras. El juicio de los extraños era un veneno helado que se sumaba al frío del concreto. En ese instante, no era una madre a punto de dar a luz, era una amenaza, una delincuente, una vergüenza. El mundo la había sentenciado sin un juicio, basándose únicamente en su ropa gastada y la desesperación en su rostro. La soledad la envolvió como un sudario, más pesada que el niño que llevaba dentro. El guardia del banco avanzó 2 pasos. Su postura era una muralla de autoridad. No dijo una palabra, pero su presencia era un grito. «No perteneces aquí», decían sus ojos. «Vete antes de que te obligue a irte». Este hombre, cuyo trabajo era proteger el dinero, veía en Sofía la antítesis de todo lo que representaba ese edificio. El orden, la riqueza, la limpieza. Ella era el caos, la necesidad, la suciedad. Damián Ferrer, por su parte, ya había vuelto a su llamada, su mente de vuelta en los planos y los millones, borrando el incidente como quien borra una mancha de café. El choque de mundos no fue una explosión, sino un silencio brutal. El silencio de un hombre que podía comprar la ciudad y el de una mujer que no tenía ni un lugar donde caerse muerta. Para Damián, la gente como ella era parte de un paisaje inevitable pero ignorable. Eran el costo invisible del progreso, las sombras proyectadas por sus imponentes rascacielos. Su filosofía era simple. Cada quien es arquitecto de su propio destino. Si ella estaba en la calle, era por una serie de malas decisiones, una falta de ambición o de carácter. No había espacio en su lógica para el infortunio, para los golpes del destino que no se pueden controlar. Su frialdad no era solo un rasgo de su personalidad, era una armadura forjada en la creencia de que la compasión era una debilidad, una distracción del único objetivo que importaba: construir, dominar, ascender, y en su ascenso no había tiempo para mirar hacia abajo. Pero entonces, otra contracción, más feroz que las anteriores, le arrancó el aire a Sofía. Se dobló sobre sí misma, un gemido bajo y gutural escapando de sus labios. No fue un grito de ayuda, sino el sonido puro del dolor, un sonido animal que no pedía nada. Sus manos, instintivamente, se aferraron a su vientre,
un escudo de carne y hueso para proteger la vida que luchaba por nacer. No miró a nadie, no buscó compasión en los rostros que la juzgaban. En ese momento de agonía insoportable, su universo se redujo a un solo punto: su hijo. Su dignidad no estaba en pedir, sino en proteger. Aquel gesto, nacido de la más profunda desesperación, fue un acto de amor tan puro que se volvió visible, una luz temblorosa en la oscuridad de la indiferencia. Aquel sonido, bajo y desgarrador, logró lo que ninguna palabra hubiera podido. Atravesó la barrera de cristal de la concentración de Damián. Era un sonido que no encajaba en su mundo de negociaciones y cifras. Era orgánico, real, innegable. Se detuvo a mitad de una frase, el acuerdo millonario en pausa. Algo en ese quejido tiró de un hilo olvidado en lo más profundo de su ser. Giró la cabeza, no por curiosidad, sino por un impulso casi violento, una reacción que su mente lógica no pudo contener. La irritación en su rostro comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sombra de confusión. Por primera vez, realmente la vio, no a la indigente, no a la molestia. Vio a la mujer doblada en dos, abrazando su vientre como si contuviera el último tesoro de la tierra. Sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero en ese segundo, el tiempo se fracturó. Damián no vio a una extraña. Vio un terror que conocía íntimamente, un pánico que había jurado no volver a sentir jamás. El gesto protector de sus manos sobre el vientre abultado no fue un detalle más, fue un relámpago que iluminó el mausoleo oscuro de su memoria. La imagen de su esposa, atrapada en el metal retorcido de su auto, con las manos en la misma posición, lo golpeó con la fuerza de un tren. El arquitecto de hielo sintió cómo sus cimientos, construidos sobre 5 años de dolor reprimido y trabajo incesante, comenzaban a temblar violentamente. La mujer en la acera ya no era un problema ajeno, era el eco de su propia tragedia. El teléfono, que momentos antes contenía el futuro de su imperio, se sintió de pronto como un pedazo de plástico inútil y pesado en su mano. Lo bajó lentamente, el murmullo distante de su socio de negocios perdiéndose en el rugido de sus propios recuerdos. La calle, los edificios, la gente que juzgaba, todo se desvaneció. Solo quedaban él y ella, dos extraños unidos por un dolor invisible que trascendía el dinero, la clase y el tiempo. El muro que había construido alrededor de su corazón no se agrietó, se derrumbó, y en las ruinas de su indiferencia, algo nuevo y aterrador comenzó a nacer. El encuentro improbable no había terminado, apenas estaba comenzando, y ya nada volvería a ser igual. La armadura de Damián Ferrer se hizo añicos, pero los fragmentos seguían afilados. Se movió hacia ella, no con la suavidad de un salvador, sino con la rigidez de un hombre que camina sobre los escombros de su propio pasado. El ruido de la ciudad regresó de golpe, pero para él era un eco lejano. Solo existía el sonido del aliento entrecortado de Sofía y el martilleo de su propio corazón. Un motor que creía oxidado. El guardia de seguridad, viendo al magnate acercarse a la mujer que momentos antes era un problema, se quedó paralizado. La calle entera se convirtió en un escenario de tensión silenciosa, esperando ver si el león se acercaría a la gacela herida para devorarla o para protegerla. Nadie, ni siquiera Damián, sabía la respuesta. Sofía vio su sombra crecer sobre ella y se encogió, su cuerpo preparándose instintivamente para otro golpe, otra palabra cruel. El dolor de la contracción era una marea que retrocedía, dejándola varada en una playa de miedo y desconfianza. ¿Qué quería ahora este hombre? ¿Humillarla más? ¿Llamar a la policía para que se la llevaran por su ataque? En sus ojos no había súplica, sino una muralla. Había aprendido de la manera más dura que la ayuda de los hombres poderosos siempre venía con un precio, uno que ella no estaba dispuesta a pagar. Su mano apretó con más fuerza la ecografía en su bolsillo. Era su único tesoro, su única verdad, y lo defendería de él y del mundo entero con las pocas fuerzas que le quedaban. «Usted necesita un hospital», dijo Damián. Su voz no era amable, era la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes, a solucionar problemas con eficiencia despiadada. No preguntó si estaba bien, no ofreció consuelo.
Diagnosticó la situación y dictó la solución, como si ella fuera un edificio con fallas estructurales que debían ser reparadas de inmediato. El guardia de seguridad, al oírlo, pareció aliviado. Era una orden que podía entender. Dio un paso hacia Sofía, listo para ayudar a moverla, tratándola como un paquete que debía ser despachado. Pero Damián levantó una mano, deteniéndolo. Este era un problema que, por alguna razón que escapaba a su propia lógica, sentía que debía resolver él mismo, sin intermediarios. La reacción de Sofía fue visceral. «¡No me toque!», espetó, su voz un látigo de dolor y orgullo. Usó la pared como apoyo para intentar ponerse de pie, rechazando cualquier ayuda. Cada fibra de su ser gritaba resistencia. Aceptar su ayuda se sentía como una rendición final, como admitir que era tan débil y patética como todos la veían. «Estoy bien», mintió, las palabras ahogadas por el temblor de su cuerpo. Era una mentira absurda, una bandera blanca de dignidad ondeando en medio de un campo de batalla perdido. No quería su coche, ni su dinero, ni su falsa caridad. Solo quería que la dejaran en paz, que le permitieran romperse en sus propios términos, sin el peso de la mirada condescendiente de un rey. La tensión en la acera era tan densa que se podía cortar. La pareja elegante seguía observando desde una distancia segura, susurrando entre ellos. El juicio era palpable en sus miradas. ¿Por qué un hombre como Damián Ferrer se involucraba con alguien así? La escena era un error en la perfecta simetría de la avenida. El guardia, incómodo, no sabía si intervenir o desaparecer. Esta vacilación, esta resistencia de Sofía, alimentaba la propia duda de Damián. Una parte de él, la parte fría y lógica que había construido su imperio, le gritaba que se fuera, que la dejara, que ella era un agujero negro que amenazaba con tragarse la paz que tanto le había costado construir sobre la tumba de sus recuerdos. Fue entonces cuando Damián hizo algo que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Ignoró las miradas, ignoró al guardia, e ignoró la voz en su cabeza que le ordenaba huir. Se agachó ligeramente, no lo suficiente como para parecer sumiso, pero sí para bajar de su pedestal de poder. «No es lástima», dijo, y las palabras sonaron extrañas, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. «Su hijo no puede nacer aquí». Apuntó no a su debilidad, sino a su única fortaleza, su amor de madre. No le ofreció ayuda a ella, la mujer rota que no la quería, sino al niño inocente que luchaba por vivir. Fue un movimiento estratégico, casi cruel en su precisión, porque sabía que era la única grieta en su armadura. El mundo de Sofía se detuvo. La mención de su hijo, no como una carga o un error, sino como una vida que merecía algo mejor, desarmó su furia. El orgullo que la había sostenido se desmoronó, reemplazado por un terror puro y abrumador por el bienestar de su bebé. Levantó la vista y lo miró a los ojos, buscando la trampa, el doble sentido, la letra pequeña del contrato invisible que él le estaba ofreciendo. No encontró calidez en su mirada, pero tampoco encontró desprecio. Encontró una intensidad extraña, una seriedad casi dolorosa, como si el destino de su hijo fuera tan importante para él como lo era para ella. Por primera vez, dudó. Su silencio se alargó, pesado y lleno de preguntas sin respuesta. Justo en ese momento, un sedán negro, largo y silencioso como una pantera, se detuvo junto a la acera. El chófer, un hombre de rostro impasible llamado Jorge, bajó y abrió la puerta trasera, revelando un interior de cuero y lujo que parecía de otro planeta. La llegada del coche fue una bofetada de realidad, un recordatorio visual del abismo insalvable que los separaba. Era el mundo de él, llegando para reclamarlo y subrayar lo absurdo de la situación. Sofía se sintió aún más pequeña, más sucia, una mancha en la tapicería inmaculada de su vida. El vehículo no era un rescate, era una jaula dorada, y ella temía que, si entraba, nunca podría volver a ser libre. Damián vio la duda y el miedo en sus ojos al mirar el coche. Entendió que su mundo era una amenaza para ella. En un gesto que desafiaba toda su naturaleza, se quitó su abrigo de cachemira, una prenda que costaba más de lo que Sofía había ganado en un año. El frío de la tarde lo golpeó, pero no le importó. Se acercó a ella lentamente, como quien se acerca a un animal asustado. «Tome»,
dijo, su voz aún áspera. Hace frío. No intentó ponérselo, simplemente se lo ofreció. Era una ofrenda de paz, un primer paso, un intento torpe de construir un puente sobre el abismo que los separaba, usando la única herramienta que conocía, su poder, pero esta vez, para proteger, no para dominar. Ella no lo tomó. No podía. Sus manos, aferradas a su vientre, se negaban a soltar su única ancla. Damián, viendo su parálisis, dio un paso más. Con una delicadeza que no sabía que poseía, colocó el pesado abrigo sobre sus hombros temblorosos. La prenda la envolvió, cálida y extrañamente pesada, como si estuviera cargando con el peso de su mundo. Sofía no se relajó, se quedó rígida, atrapada entre el frío de su realidad y el calor de una bondad que no podía comprender ni aceptar. «Yo no puedo», susurró, una confesión de su impotencia. Damián la miró, y por primera vez, su voz tuvo un matiz diferente, no de poder, sino de una certeza rota. «No tiene que poder usted», respondió él. «Yo sí puedo». El abrigo de Damián pesaba sobre los hombros de Sofía como una armadura que no había pedido. No la calentaba, la marcaba, separándola aún más de su propia realidad. Era una prenda que olía a un mundo de decisiones fáciles y futuros garantizados, un mundo que para ella era tan distante como las estrellas. Damián la observaba, no con empatía, sino con la impaciencia de un ingeniero que ha propuesto una solución y espera que la estructura defectuosa simplemente obedezca. Pero ella no era un edificio, era un alma resistiendo, aferrada al último trozo de su identidad, negándose a ser demolida por la caridad de un extraño. Él veía un problema logístico, ella sentía la humillación de ser un proyecto de rescate, un objeto de la repentina y confusa conciencia de un hombre rico. Entonces, otra ola de dolor la embistió, más salvaje y profunda que las anteriores. Fue una fuerza primitiva que le robó el aire y la dobló por la mitad, obligándola a apoyarse en la pared helada del banco para no colapsar. En el espasmo, su mano, que había estado metida en el bolsillo de su viejo abrigo, se abrió instintivamente. Un pequeño papel doblado, frágil y gastado por el constante roce de sus dedos, se deslizó de entre ellos. Cayó sin hacer ruido, revoloteando como una hoja muerta en el viento helado antes de posarse sobre el granito oscuro de la acera. Quedó allí, diminuto e insignificante, un secreto blanco y negro expuesto bajo las luces implacables de la ciudad, justo entre los zapatos caros de él y los pies desprotegidos de ella. Damián lo vio caer. Su primer impulso fue ignorarlo, considerarlo un trozo más de la basura que ensuciaba su ciudad perfecta. Pero había algo en la forma en que ella se quedó sin aliento al verlo en el suelo, una mirada de pánico puro que trascendía su dolor físico. Era como si hubiera perdido no un papel, sino un órgano vital, movido por una curiosidad que no entendía, una fuerza que iba en contra de cada uno de sus instintos de autopreservación emocional. Se agachó. El movimiento fue torpe, desacostumbrado. El gran arquitecto de hielo, el hombre que movía grúas de 100 toneladas con una llamada telefónica, se arrodilló en la acera para recoger un trozo de papel arrugado. El mundo a su alrededor pareció contener la respiración. Lo desdobló con cuidado. No era una carta, ni una receta médica. Era una ecografía, una pequeña imagen fantasmal en blanco y negro, el perfil borroso de una vida imposiblemente pequeña, suspendida en la oscuridad. Para cualquier otra persona, sería una mancha abstracta. Para Damián Ferrer, fue el impacto de un rayo que derribó 5 años de muros en un solo segundo. El ruido de la calle se desvaneció, reemplazado por el eco de una risa que creía haber olvidado para siempre, la de su esposa, Elena, mientras sostenía una imagen idéntica en la sala de espera de un consultorio médico. Vio sus ojos brillando con planes y sueños, sintió el calor de su mano apretando la suya, escuchó las promesas que se hicieron en susurros sobre cunas y nombres. La memoria fue un torrente violento. Recordó el olor a nuevo del cuarto del bebé que nunca fue ocupado. Recordó el pequeño suéter azul que había comprado, un acto de fe y alegría que ahora era una reliquia de dolor guardada en el fondo de un cajón. Recordó el sonido del metal retorciéndose,
el silencio ensordecedor que vino después y el último gesto de su esposa. Sus manos, exactamente como las de Sofía, acunando su vientre en un intento inútil de proteger el futuro que se les escapaba. El dolor que había encapsulado en capas de trabajo, frialdad y éxito, explotó dentro de él, fresco y devastador, como si hubiera ocurrido ayer. El arquitecto de hielo no se agrietó. Se derritió desde adentro, ahogándose en un océano de lo que pudo haber sido. «No, devuélvamelo, por favor». La voz de Sofía lo trajo de vuelta al presente. Era un susurro roto, lleno de una desesperación que Damián reconoció como propia. Ella no lo veía como un millonario, ni como un salvador. Lo veía como una amenaza para lo único que le quedaba en el mundo. Extendió una mano temblorosa, no para pedir ayuda, sino para reclamar su tesoro. Es lo único que tengo», sollozó, y en esas 6 palabras le entregó la llave de su alma rota. La frase resonó en la cámara vacía del corazón de Damián, una verdad tan absoluta y brutal que lo dejó sin defensas. Él también lo había tenido todo en una pequeña imagen en blanco y negro, y también lo había perdido todo. En ese instante, el abismo entre ellos desapareció. Ya no era el rico y la pobre, el fuerte y la débil. Eran 2 sobrevivientes de naufragios diferentes, varados en la misma isla de dolor. La frase «es lo único que tengo» no era una queja, era un testamento de amor y resistencia. Era la misma frase que él mismo había gritado en silencio durante 5 años. Vio en sus ojos no la debilidad de la pobreza, sino la fuerza indomable de una madre dispuesta a arder para mantener a su hijo a salvo. Vio la dignidad no en la ropa o en el dinero, sino en la feroz protección de una promesa. Y en ella, por primera vez, vio el reflejo de la mujer que había perdido y el padre que nunca llegó a ser. Su mano, que sostenía la ecografía, comenzó a temblar. Con una delicadeza que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera, se la devolvió, colocando el frágil papel en la palma de su mano como si fuera el objeto más valioso del universo. Sus dedos se rozaron y no hubo repulsión ni condescendencia, solo el contacto de 2 pieles, 2 seres humanos unidos por una herida invisible. Levantó la vista y la miró, pero esta vez realmente la vio. Vio su agotamiento, su miedo, su increíble coraje. Vio a Sofía Reyes, no a la indigente. La armadura de arrogancia se había desvanecido, dejando al descubierto al hombre que había debajo. Un hombre devastado por la culpa y la pena, que acababa de encontrar un eco de su propia alma en el lugar más inesperado. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escuchar tu voz. Se puso de pie lentamente. Un hombre transformado. La frialdad de sus ojos había sido reemplazada por una vulnerabilidad cruda y una determinación silenciosa. El guardia de seguridad, la pareja curiosa, el tráfico incesante, todo se había vuelto irrelevante. Su mundo, que antes giraba en torno a los contratos y las líneas de los edificios, ahora tenía un nuevo centro de gravedad, la mujer temblorosa que sostenía una promesa de vida en sus manos. Ya no se trataba de solucionar un problema o limpiar su conciencia, se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de honrar una memoria, de reescribir un final, de asegurarse de que, esta vez, la historia fuera diferente. Se giró hacia su chofer, que esperaba junto a la puerta abierta del sedán. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos ardían con una nueva intensidad. No levantó la voz, no dio una orden brusca. Con una voz baja y firme, despojada de toda su arrogancia habitual, dijo una sola frase, no para Sofía, sino para el hombre que había sido su sombra durante años. «Jorge, cancela todo. Llama al doctor, al Arcón. Dile que voy para allá, y dile que prepare la mejor suite del hospital. No para un paciente, para una invitada». Sus ojos nunca dejaron a Sofía. El rescate había terminado. El verdadero acto de humanidad estaba a punto de comenzar. El viaje al hospital transcurrió en un silencio denso y pesado, un vacío que ninguna palabra podía llenar. Sofía se acurrucaba en el asiento de cuero, envuelta en el abrigo de Damián, sintiéndose como una impostora en un santuario de lujo. Miraba por la ventana las luces de la ciudad,
que ahora parecían menos crueles, más distantes. Ya no sentía el frío del concreto, pero un escalofrío diferente recorría su cuerpo, el miedo a lo desconocido, a esta bondad repentina y abrumadora que no entendía. Damián no habló. Mantuvo su vista al frente, su mandíbula apretada, luchando contra los fantasmas que la ecografía había despertado. No estaba salvando a una extraña, estaba tratando desesperadamente de reescribir el capítulo más doloroso de su propia vida, usando a Sofía y a su hijo como la tinta. En el hospital, el nombre de Damián Ferrer abrió puertas que para Sofía siempre habían estado selladas. La condujeron a una suite privada, un espacio más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido. Las enfermeras la trataban con una delicadeza y un respeto que la confundían, una amabilidad comprada con dinero que ella no poseía. Se sentía observada, una pieza fuera de lugar en un tablero de ajedrez de élite. Damián se mantuvo a una distancia calculada, coordinando todo con la eficiencia de un general en el campo de batalla, pero sus ojos volvían a ella una y otra vez. Veía su fragilidad, pero también la feroz determinación que lo había desarmado. No era un acto de caridad, era una deuda que le estaba pagando a su propio pasado, un intento de construir algo significativo sobre las ruinas de su dolor. Horas más tarde, el llanto de un recién nacido llenó el silencio estéril del pasillo. Damián, que había esperado afuera, sintió que el sonido le atravesaba el pecho como un cuchillo y un bálsamo al mismo tiempo. Era el sonido de la vida que se le había negado, el eco de un futuro que había muerto en una carretera 5 años atrás. Cerró los ojos, no para bloquear el dolor, sino para absorberlo, para dejar que ese pequeño grito de victoria limpiara las telarañas de su corazón. Cuando la enfermera salió con una sonrisa y le dijo que tanto la madre como el niño estaban bien, Damián sintió que una carga invisible que había llevado por años comenzaba a disolverse. La justicia, por fin, no se sentía como una venganza, sino como una nueva oportunidad. Días después, entró en la habitación de Sofía. Ella sostenía a su hijo, Mateo, en brazos, su rostro transformado por una paz que Damián nunca había visto. Él no traía flores ni palabras de consuelo. Le entregó un sobre. Dentro no había dinero, sino una llave y un documento. Es un apartamento en uno de mis edificios. Está a su nombre por 1 año, renovable, dijo con su habitual tono directo. Y esto es un contrato. Mi fundación necesita a alguien que entienda lo que es luchar. No le estoy ofreciendo caridad, señora Reyes. Le estoy ofreciendo un trabajo. La miró a los ojos, su voz bajando de tono. Usted no quería dinero, quería dignidad. Esto es lo único que sé construir. Sofía miró la llave que brillaba en la palma de su mano y luego a su hijo, que dormía plácidamente. El círculo de abandono, de humillación y de miedo se había roto. Levantó la vista hacia Damián y por primera vez no vio a un millonario ni a un salvador. Vio a un hombre tan roto como ella, tratando de reconstruirse pieza por pieza. No hubo lágrimas ni un agradecimiento efusivo, solo un asentimiento firme y una promesa silenciosa en sus ojos. Gracias, susurró, pero la palabra no significaba gratitud por el regalo, sino el reconocimiento de un alma a otra. Aceptó el trabajo, el hogar y la oportunidad, no como una mujer rescatada, sino como una guerrera que finalmente recibía las herramientas que merecía para ganar su propia guerra. 6 meses después, la ciudad ya no era un monstruo de concreto y acero, sino un paisaje de nuevas posibilidades que se extendía más allá de la ventana de Sofía. Su apartamento no era un palacio, pero era un santuario. Cada mañana, el sol se filtraba e iluminaba el rostro de su hijo, Mateo, mientras dormía en su cuna. Un sonido suave y rítmico que se había convertido en la banda sonora de su paz. Ya no sentía el frío del pavimento en sus huesos, sino el calor de la alfombra bajo sus pies descalzos. La llave que Damián le había dado no colgaba de un llavero. La guardaba en una pequeña caja junto a la ecografía. No era el símbolo de un regalo, sino el recordatorio tangible de que había sobrevivido a la tormenta, y ahora era ella quien decidía cuándo abrir y cerrar sus propias puertas. Damián Ferrer ya no construía solo para tocar el cielo. Su imperio de cristal y acero había encontrado un nuevo propósito,
uno que se edificaba desde los cimientos del alma humana. La fundación, que antes era solo una línea en su declaración de impuestos, se había convertido en el centro de su universo. Pasaba sus tardes allí, no en reuniones de junta directiva, sino revisando historias, aprobando ayudas, construyendo puentes para otras Sofías que el mundo había dejado atrás. Había cambiado los planos de rascacielos por los de vidas reconstruidas. El dolor por la pérdida de su esposa y su hijo nonato no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una tumba en su corazón, sino un jardín que regaba cada día con actos de compasión, honrando su memoria al salvar los futuros que otros estaban a punto de perder. La relación entre ellos se tejió con los hilos del silencio y el respeto mutuo. No había romance ni deudas pendientes, sino una conexión profunda que trascendía las palabras. Se veían una vez al mes, a veces en un parque, donde Damián observaba a Mateo dar sus primeros intentos por gatear, una punzada de melancolía en sus ojos, rápidamente reemplazada por una serena aceptación. Otras veces, en la oficina de la fundación, donde Sofía le hablaba no como una empleada, sino como una igual, una consejera cuya experiencia valía más que cualquier título universitario. Él le había dado una oportunidad, pero ella le había devuelto algo mucho más valioso: la capacidad de sentir de nuevo. Eran dos almas rotas que, en lugar de intentar arreglarse la una a la otra, habían aprendido a ver la belleza en sus propias cicatrices. En su trabajo, Sofía se convirtió en una fuerza imparable. Su voz, antes un susurro ahogado por la vergüenza, ahora resonaba con la autoridad de quien ha caminado por el infierno y ha regresado. Cuando se sentaba frente a una mujer embarazada con los ojos llenos de miedo, no le ofrecía lástima, sino un mapa. El miedo es real, les decía, su mirada firme y compasiva, pero tu fuerza lo es aún más. Yo no te voy a salvar, te voy a dar las herramientas para que te salves a ti misma. Transformó el recuerdo de cada mirada de juicio, cada puerta cerrada y cada noche de frío en un ladrillo para construir un refugio para otras. Ya no era la víctima de una historia cruel. Se había convertido en la autora de muchas nuevas historias de esperanza. El día del primer cumpleaños de Mateo, Damián apareció en su puerta. No traía un regalo caro ni ostentoso, sino una pequeña grulla de madera tallada a mano. Mi abuelo decía que traen felicidad y una vida larga, dijo, su voz despojada de la vieja armadura de hielo. Se quedó en silencio, observando cómo Sofía le mostraba el juguete a su hijo, quien lo agarró con una risa pura y cristalina. En esa risa, Damián no escuchó el eco de lo que había perdido, sino la música de lo que había ayudado a crear. Por primera vez en más de 5 años, una sonrisa genuina, libre del peso de la culpa, iluminó su rostro. No estaba reemplazando un recuerdo. Estaba permitiendo que uno nuevo y cálido creciera a su lado, demostrando que la vida, al igual que sus edificios, podía tener más de un cimiento. Cuando Damián se marchaba, Sofía lo detuvo en el umbral. Sostenía a Mateo en un brazo y con la otra mano le mostró la llave de su apartamento. Sus ojos se encontraron y en ese cruce de miradas se resumió todo el viaje que habían recorrido. «Usted no me dio un hogar, señor Ferrer», dijo ella, su voz suave pero inquebrantable. «Usted me devolvió el derecho a construir uno». Él asintió lentamente. Un universo de entendimiento en ese simple gesto. Mientras se alejaba por el pasillo, la cámara se quedó en Sofía, de pie, erguida, con su hijo en brazos. Ya no era la sombra en la acera, era el faro en la puerta, porque la dignidad, una vez restaurada, ilumina todos los caminos oscuros. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal y envíala a alguien que necesite un poco de esperanza.